Saludamos a todos nuestros amigos en Colombia y en Latinoamérica que nos siguen acompañando semana a semana en el repaso de la lección de Escuela Sabática. No olviden suscribirse a mi canal Gordo Adventista o David Gordo Adventista. Me pueden buscar de ambas maneras en mi canal de YouTube y también en mi página o en mi cuenta de TikTok. Y pues agradecerles que semana a semana han sido fieles. Cada vez más son más las personas que ven los videos, que los comparten, también que nos escriben los comentarios en TikTok y en YouTube. A todos ustedes, muchas gracias por el apoyo, porque esto nos impulsa a seguir adelante. Antes de iniciar entonces con el repaso de nuestra lección, quiero invitarlos a que iniciemos con una palabra de oración a fin de que sea el Espíritu Santo y la sabiduría del cielo quien nos guíe a través de la lección de esta semana. Oremos. Te damos gracias, buen Dios y buen Padre, que estás en los cielos. Queremos implorar tu presencia en este momento para que tu Santo Espíritu y por medio de su ministerio podamos ser ricamente bendecidos y sobre todo guiados en la lección de esta semana. Suplicamos asimismo que la sabiduría del cielo sea quien dictamine las palabras que se han de hablar aquí y sobre todo que ese Santo Espíritu nos abra nuestras mentes, nuestros corazones y podamos entender lo que nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, y como es costumbre, vamos entonces a compartir nuestra lección, nuestra presentación que hemos preparado con mucho cariño para todos ustedes. Y ya creo que la están viendo en la pantalla. La lección número 10, el pacto y el modelo. Pues bien, vamos a leer entonces nuestro versículo de memoria, que lo encontramos en Éxodo 24 y el versículo 3. Fue Moisés y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas las disposiciones. Y respondió a coro todo el pueblo: pondremos en práctica todo cuanto ha dicho Yahvé. Esta es la versión Serafín de Ausejo. En la versión Reina Valera 60, haremos todo lo que el Señor nos ha dicho. Que básicamente es la misma idea. Entonces debemos ir a entender un principio fundamental, y la respuesta del pueblo debemos tenerla muy guardada y presente, a fin de que podamos desarrollar la lección, porque aplica hoy, muchísimo hoy para nosotros. Así que en este orden de ideas, el principio que tenemos que tener en cuenta es que toda relación implica pasar tiempo con esa persona a fin de afianzarla, realizar sacrificios. Y esto se asemeja mucho a nuestra relación matrimonial, la de novios, cuando estamos en la época del cortejo, que tal vez ese novio, esa novia vive un poco lejos, se hacen los sacrificios para ir hasta allá, se arregla uno lo mejor posible, bueno, se peina, se utiliza loción, perfume, inclusive llega temprano. Todo ese tipo de cosas para afianzar una relación y demostrar el amor, de la misma manera debe suceder con Dios. De la misma manera, porque implica también pasar tiempo con Dios. Implica entonces que cuando vayas al templo, cuando vayas a la iglesia, pues te pongas lo mejor que tengas, lo mejor arreglado, el mejor perfume, porque vas a tener un encuentro personal con Dios. Y aún, inclusive, el llegar temprano no se toma como un sacrificio, porque para todo hijo de Dios es un gozo estar eh, temprano en la iglesia, es estar feliz allá en ese encuentro personal con nuestro Dios. Así que nos plantea, de hecho, la lección y la Biblia, de hecho, nos plantean siempre que hay tres formas en las que podemos afianzar esa relación, y que cuando se trabajan en conjunto, nuestra relación con Dios cada vez es más cercana, y es la oración, el estudio de la palabra y la testificación, o también la obra misionera. Esas tres cosas son punto clave para que nuestra relación con Dios pues permanezca y sobre todo vaya creciendo día a día. La oración, hablar con Dios todos los días. Estudiar su palabra es conocer su voluntad a través de la palabra escrita. ¿Mm? Para los que somos adventistas del séptimo día, tenemos una gran bendición también en los testimonios y también en la testificación o la obra misionera, porque no, a veces no solo basta con ir a predicar la palabra, sino que esas acciones de misericordia
en donde podemos ayudar al más necesitado, donde podemos ser un hombro para llorar para otra persona o simplemente una persona que escuche. Todo eso hace parte de la testificación. Así que esas tres cosas son punto clave para em, fortalecer la relación con Dios. Y esto nos lleva al primer punto de la lección, el libro y la sangre. Éxodo 24, versículos 1 al 8, no los vamos a leer todos, sino que vamos a hablar precisamente de 4 versículos muy importantes. Versículo 3, dice que Moisés les habló o transmitió las palabras de Yahvé. ¿Sí? Dios, Yahvé, Hashem, habla a Moisés y Moisés transmite las palabras en la tradición oral, transmite las palabras que Yahvé, que Jehová, que Hashem le dice a Moisés. Moisés las transmite al pueblo, ¿vale? En el versículo 4 luego dice que Moisés escribió las palabras que Yahvé, que Dios le había hablado a él. Las escribe. En el versículo 7 dice que Moisés lee las palabras de Yahvé. Algo interesante. Las transmite, las escribe y luego las lee al pueblo. Y hay un punto muy interesante y es que la respuesta del pueblo es la misma y la vimos en el versículo de memoria y es todo lo que el Señor diga, eso haremos. Todo lo que Jehová diga, todo lo que Yahvé diga, eso haremos. ¿Mm? Y entonces, cuando Dios transmite su palabra a través de su siervo la transmite al pueblo, no solo la transmite, sino que la escribe y la lee, está dejando claro cuáles son los requerimientos de Dios para su pacto. Ahí está. El pueblo responde, estoy de acuerdo con ese pacto y haremos todo lo que Jehová diga. Y entonces pasa algo muy interesante y vemos lo que dice el versículo 8, es que Moisés rocía la sangre sobre el pueblo. Fíjense que todo esto tiene que ver con el pacto. Dios establece su ley, establece sus reglas, el pueblo dice, ok, las vamos a cumplir, y entonces viene Moisés a rociar la sangre. Todo eso hace parte de el pacto, de lo que sería, digamos, una ceremonia del pacto, de un pacto, ¿sí? Que es muy similar a lo que sería una relación matrimonial. Hay unos votos que esposo y esposa se dicen, prometen delante de Dios cumplir con sus votos, ¿sí? Y allí viene la relación de pacto, ¿vale? Hay un pacto allí, hay un pacto entre dos personas que se juran amor eterno, se prometen fidelidad en la muerte, en la vida, en la vida, en la enfermedad, también en el bien, en todo prometen estar juntos siempre, se prometen amor eterno. Algo pasa aquí, algo es similar, como con relación matrimonial. Entonces, en ese orden de ideas, miremos lo más importante. Fíjense esto, y es que para Dios lo más importante son las personas más allá de las ceremonias. Porque uno de los tantos errores de los fariseos en la época de Jesús, e inclusive muchísimo antes, es que todos los centraron en los rituales y se olvidaron de las personas. Entonces, en ese orden de ideas, Dios está más interesado en tener una relación personal e íntima con cada uno de nosotros más que los rituales. Y esto, si lo ponemos en un contexto actual, cuando decidimos bautizarnos, Dios deja claras sus normas. Nosotros decimos, ok, Señor, vamos a hacer todo lo que tú digas. ¿Cuál fue la sangre que selló ese pacto? La sangre de Cristo. Pero se nos olvida que lo más importante es nuestra relación con Dios y también nuestra relación con nuestro prójimo. Y en ese orden de ideas que se nos olvida, le ponemos mucha más atención a los ritos y no a las personas, y es un grave error que tiene que ser corregido por cada uno de nosotros. Debemos corregir ese error. Lo más importante son las personas, más allá de los ritos. Ojo, y aclaro, no estoy diciendo que no hay que hacerlos, ¿vale? Estoy diciendo que las personas están por encima de ello, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, la sangre tiene diferentes símbolos en este pacto. Por ejemplo, según el comentario bíblico de la Biblia de Andrews,
dice que en este momento o en ese momento cuando se rocía la sangre es que se vincula al pueblo con Dios, ¿sí? Nosotros somos vinculados al pueblo de Dios por la sangre de Cristo, ¿sí? También simboliza obviamente la limpieza del pecado. La única manera en que podemos lavar nuestros pecados es aceptando la sangre sustitutiva de Cristo. ¿Mm? También dice que nos da poder para cumplir con los mandamientos, porque nuestra naturaleza es frágil, es muy frágil y por nuestras propias fuerzas es imposible cumplir el pacto, es imposible cumplir con los mandamientos. Nuestra propia fuerza es frágil, ¿sí? Y fácilmente nos gana, especialmente cuando nos llega la tentación. Es por eso que necesitamos una ayuda externa, pero ya vamos para ese punto. ¿Mm? Y también la sangre, pues, se utiliza para sellar el pacto entre dos partes. Entonces, retomemos. Lo más importante para Dios son las personas más allá de los ritos. No quiere decir que no se hagan, sino que no olvidemos que lo más importante son las personas y que Dios mismo está interesadísimo en nuestra relación personal y para ello es necesario que se realizaran pactos. Ese pacto que precisamente se sella con la sangre de Cristo, que en su momento allá estaba simbolizado por el sacrificio de animales. Ahora, en ese orden de ideas, fíjense lo que nos dice el comentario bíblico adventista para saber un poco más y entrar un poco más en lo que es el pacto. Entre las naciones de la antigüedad era una costumbre común sellar un pacto con sangre. Moisés sencillamente eligió asperjar la sangre sobre el altar y sobre el pueblo reunido, así a las partes, perdón, y sobre el pueblo reunido, sobre el pueblo, perdón, reuniendo así a las partes contratantes en un solemne pacto. Aplicada al pueblo, la sangre también simbolizaba la limpieza del pecado y consagración al servicio divino. Esto es muy importante porque nosotros como pueblo no solo se nos limpia del pecado, sino que también nosotros estamos consagrados al servicio de Dios. Sigue diciendo, sigo leyendo. De allí en adelante, Dios los consideró como su propiedad especial. Eran suyos. Liberados del pecado, nosotros también llegamos a ser siervos de Dios. Amén. Amén. Entonces, fíjense que este tema del pacto es muy serio. Es muy serio. Así como nos dice que tenemos una serie de derechos y de privilegios al ser el pueblo de Dios, ¿sí? Al ser su especial tesoro, también implica unos deberes. Y ese deber se resume en lo que dice que llegamos a ser siervos de Dios y que estamos consagrados al servicio divino. Derechos, deberes. Derechos, deberes. ¿Mm? Ahora, fíjense algo importante y es que me puse a investigar en otros comentarios bíblicos de otras Biblias. Por ejemplo, fíjense lo que dice la Biblia de Estudio de Dios Habla Hoy, el comentario de este versículo. La sangre rociada por partes iguales sobre el altar y sobre el pueblo establece un vínculo indisoluble y una comunidad de vida entre el Señor y su pueblo. De este modo, la alianza queda solemnemente establecida. Entonces es como el matrimonio, es un vínculo indisoluble a menos que una de las partes pues termine por romper ese pacto, que por lo general somos nosotros los que rompemos ese pacto con Dios. ¿Sí? Pero fíjense, y me gusta como lo dice esta Biblia de Estudio Dios Habla Hoy, dice que establece un vínculo indisoluble, ¿sí? Y es una vida de comunión entre Dios y su pueblo. Me gusta lo que dice este comentario, bastante apropiado. Lo que dice el comentario bíblico de la Nueva Biblia de Jerusalén, fíjese lo que dice. Moisés, intermediario entre Yahvé y su pueblo, los une simbólicamente derramando sobre el altar, que representa a Yahvé, y luego sobre el pueblo, la sangre de una misma víctima. Ahora, ¿cuál es esa víctima? Es Cristo. Obviamente, cuando vemos el tipo y el antitipo, lo que es el símbolo y la realidad, esa víctima es Cristo, ¿sí? Y esa sangre, entonces, es lo que establece que seamos parte o seamos contados con el pueblo de Dios. Sigo leyendo. De este modo, el pacto es ratificado por la sangre como la nueva alianza, como la nueva alianza lo será por la sangre de Cristo.
Entonces son cosas muy importantes que debemos tener y la importancia de esa ceremonia es el hecho de entender que el pacto es algo indisoluble, que Dios establece ese pacto y somos nosotros los que aceptamos si queremos seguir o no queremos seguir. El hecho de todo esto es que en el fondo lo que Dios quiere es establecer una relación cercana, íntima con cada uno de nosotros, así como pasa con su iglesia. Por eso hay una relación entre este pacto, ¿sí? Y el apóstol Pablo, pues esa relación cercana que Dios quiere con su pueblo, lo compara con la relación de esposo y esposa. Es una cosa increíble. Vamos con la segunda parte de la lección. Ver a Dios. Éxodo 24, versículos 10 y 11. Muy importante para tenerlo en cuenta. Vieron al Dios de Israel. Bajo sus pies había como un pavimento de baldosas de zafiro, parecido al cielo por su pureza. No extendió Dios su mano contra los representantes de los hijos de Israel, y ellos pudieron ver a Dios. Después comieron y bebieron, y hay puntos importantes acá. Dice precisamente estos versículos que ellos vieron a Dios y no murieron. ¿Mm? Y dicen que después de eso comieron y bebieron. Son puntos muy importantes que vamos a ver en este momento. Ahora, antes de eso, miremos unos puntos muy importantes y es lo siguiente. Esta es una de las pocas veces que los humanos pudieron ver a Dios y no murieron. Recordemos que la Biblia precisamente dice que, y el Señor dice precisamente que no ha existido el primer ser humano que lo vea y se mantenga con vida, pero estas personas, fueron alrededor de 73, 74, eh, vieron a Dios y no murieron. ¿Mm? Pero fíjense algo completamente interesante y es que aun cuando la Biblia dice que ellos vieron a Dios, fíjense que no hay una sola descripción de Dios. Describen lo que está bajo sus pies, apenas lo que pudieron discernir que había bajo sus pies. ¿Por qué? Volvamos a lo que veíamos antes. Dicen que bajo sus pies había como un pavimento de baldosas de zafiro, parecido al cielo. Pero en Éxodo 24, ¿sí? En esta sección no hay una descripción de Dios. Aunque lo vieron, pero no hay una descripción de Dios. Ahora, humanamente, ¿qué sería lo primero que uno haría si uno tuviera una teofanía de estas? Uno trataría de describir qué fue lo que vio, lo escribiría, lo narraría, pero algo muy importante es que no lo describieron. Ya vamos a ver por qué. ¿Mm? Entonces resulta que el versículo 11 termina diciendo que después de que vieron a Dios, comieron y bebieron. Esta era una costumbre para sellar los pactos. Generalmente, y ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en algunas producciones cinematográficas, eh, cuando se reunían entre reyes de diferentes naciones para comer, para cenar, se hacían para varias cosas. Uno, sellar pactos, también para perdonar los insultos, los agravios y allí afirmar los vínculos. ¿Sí? Se hacían pactos y la cena o la parte donde comen y beben generalmente era una reunión social donde allí precisamente ya todo lo que pasó se dejaba atrás, se afirmaban los vínculos entre esas naciones y a partir de allí pues empezaría cada uno por su lado en su nación a cumplir con ciertos pactos. Lo mismo pasó acá. Comieron y bebieron, todo fue perdonado, todo fue agraviado por parte de Dios hacia el ser humano y la idea era empezar a firmar los vínculos. ¿Vale? Entonces, ¿será que vieron a Dios? ¿No vieron a Dios? Vamos a dejar entonces que la sierva del Señor, pues, sea quien responda a esta pregunta. Patriarcas y Profetas, página 284, nos dice lo siguiente. No contemplaron la deidad, pero vieron la gloria de su presencia. Antes de esa oportunidad, aquellos hombres no hubieran podido soportar semejante escena, pero la manifestación del poder de Dios los había llevado a un arrepentimiento reverente. Habían contemplado su gloria, su pureza y su misericordia hasta que pudieron acercarse al que había sido el tema de sus meditaciones. Entonces, no quiere decir que hayan visto la deidad como tal. Pudieron ver su gloria,
pudieron ver su gloria. Y hay muchas referencias. Por ejemplo, la sierva del Señor, precisamente en primeros escritos, habla a Jesús y le dice que si el Padre tiene la misma apariencia de él. Dice, sí, es una apariencia similar. No lo vio, lo que vio fue su gloria, es decir, una luz inaccesible, ¿sí? Una luz muy resplandeciente. Dice que vio su gloria, pero no vio la forma del Padre. Lo mismo pasa acá. No vieron a Dios en su forma física como tal, porque como seres humanos moriríamos irremediablemente, o sea, no podemos verlo, y es la razón por la cual tal vez ahora nos es imposible ver a Dios, verlo con nuestros propios ojos porque moriríamos. Eso fue lo que vieron, contemplaron su gloria, contemplaron su presencia. Y hay algún punto muy importante, y es que cuando esto pasa, eso los llevó a un arrepentimiento reverente. Por eso viene la comida, donde se perdonan agravios, se perdonan precisamente las ofensas. ¿Mm? Y esto los lleva a reflexionar y a meditar. Y cuando se contempla la gloria de Dios, vemos realmente lo significante que somos nosotros. Y pedimos misericordia. Tremendas lecciones. Entonces, en ese orden de ideas, fíjense que a pesar de que estas personas vieron a Dios, ¿sí? Estos escogidos vieron a Dios, más adelante pues se vería la rebelión de parte de ellos. Así que esto nos deja una enseñanza tremenda. ¿Y cuál es? Una elevada experiencia religiosa de un día no es protección para el día siguiente. Es una lección tremenda que tenemos que aprender. No tal vez porque hoy estuve muy cerca de Dios, que hoy estuve pues orando, que estuve muy consagrado, quiere decir que eso me sirva para mañana. Mañana puedo caer como el peor de los pecadores. La experiencia que vivieron esas personas, la idea es que nosotros la vivamos todos los días. La experiencia de estar en cercanía con Dios, la idea, el propósito y el objetivo de Dios, y también debería ser el nuestro, es que sea diaria, repetitiva y en aumento. Es decir, que si hablemoslo en porcentajes, como un ejemplo, lo hago a manera de ejemplo. Si hoy estuve 10% consagrado a Dios, mañana la idea es que esté 20% más y pasado mañana un 30% más y así sucesivamente. Cuando llegamos a ese 100%, la idea es que mantengamos ese 100% durante todos los días del año, porque Dios está interesado en que nuestra relación con Él sea muy estrecha, totalmente estrecha. ¿Mm? Esto nos lleva a la siguiente parte de la lección. Como sabemos entonces, somos desobedientes y nuestro corazón está guiado al mal. Nuestra tendencia nos lleva a hacer lo malo. Entonces necesitamos el poder para obedecer. Y nos lleva a Ezequiel, Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, que nos dice: Os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el Señor. Pondré mi espíritu en vuestro interior y haré que procedáis según mis leyes y guardéis mis normas y las cumpláis. Puntos importantes acá. Aunque sabemos por la repetición, la teoría, es muy importante que tengamos en cuenta esto, y es que Dios dice: pondré mi espíritu en vuestro interior y haré que procedáis según mis leyes y guardéis mis normas y las cumpláis. Y entonces tenemos aquí una serie de condicionales. ¿Cuál es la forma en que podemos realmente llegar a ser consagrados al Señor? ¿Cómo es la manera en que realmente podamos cumplir sus leyes? ¿Por qué entonces es que en realidad vamos a cada sábado a la iglesia? Es por el hecho de que Dios pone un espíritu nuevo en nuestro interior. Pone su Santo Espíritu en nuestra mente a fin de que por el poder del Espíritu Santo podamos caminar según sus leyes. No para salvarnos, no para buscar algún mérito delante de Dios, porque no tenemos ninguno. Pero nuestra manera de actuar bien no es nuestra, no proviene de nosotros, proviene de Dios, proviene de su Santo Espíritu. De manera que es necesario que miremos en nuestras vidas qué tan bien o qué tan mal estamos andando. Y si estamos andando muy mal, pidamos la fuerza del Espíritu Santo
para poder andar bien y poder andar en los estatutos que Dios manda cumplir. Aquí es donde viene lo importante de entender que cuando Dios pone el Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿sí? Es para que andemos bien, pero sobre todo pongamos el objetivo en que lo que más importa son las personas más allá de los ritos. Eso hizo Jesucristo. No dejó de lado los ritos, por supuesto que no, los que están dentro del canon bíblico, pero puso su atención en las personas y que las personas tuvieran esa relación cercana y llamaran a Dios Padre. Y lo ponía como ejemplo, mi Padre, y fijémonos los ejemplos. No hay absolutamente nada que Jesús hizo en esta tierra que no fuera guiado por el Espíritu Santo. Todo, absolutamente todo, fue guiado por el Espíritu Santo. Y esto me lleva precisamente a recordar y que Dios me recuerda en la mente, es lo que está en la visión de Ezequiel capítulo 1, y es que cuando ve las ruedas que están llenas de ojos, dice que las ruedas no se movían si el Espíritu no les decía que se movieran. Y eso es un punto muy importante, muy, muy importante. Porque la Biblia también dice que en algunas ocasiones el Espíritu Santo habló a los discípulos, a los apóstoles, y les dijo que no debían ir a X lugar, que a este sí vaya y a este no vaya. Son puntos muy importantes, porque cuando dejamos que el Espíritu Santo realmente guíe nuestras vidas, el mismo Espíritu Santo nos dará discernimiento para todo, para actuar bien, para hacer las cosas conforme a Dios le gusta, como dice Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor, pero es el Espíritu Santo quien nos da ese discernimiento, es quien nos lleva a entender la palabra, es quien nos lleva a entender las lecciones de escuela sabática, es quien nos despierta precisamente ese deseo de ir a estar temprano con Dios, de buscarlo en la mañana, de buscarlo en la tarde, de buscarlo en la noche, de estudiar su palabra, de tener ese ánimo por estudiar el folleto de la lección, que aquí ustedes lo están viendo, es el ánimo también de ir a hacer la obra misionera. Fíjense los 3 puntos que vimos al principio de cómo establecer esa relación cercana con Dios: oración, estudio de la palabra y testificación u obra misionera. Pero es muy importante entender que por nuestra propia fuerza es imposible. Lo que sí es posible es decirle a Dios: tómame y pon tu espíritu en mí. Pero debe partir de una decisión propia. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Como seres humanos tenemos una dualidad. ¿Cuál es esa dualidad? Fíjense lo que dice Romanos capítulo 7 y el versículo 15, con lo cual me identifico. Realmente no me explico lo que hago, dice el apóstol Pablo, porque no llevo a la práctica lo que quiero, sino que hago precisamente lo que detesto. Ahora, hay algo muy importante acá, y es que para todo cristiano, en nuestra mente sabemos que hay cosas que están mal. Es decir, groserías, mentir, airarse y pecar. En fin, el listado es largo y todos en nuestra vida sabemos y entendemos los pecados que hay, lo malo, ¿ok? Entonces hay una pregunta: ¿por qué no practico lo que quiero? Todos queremos servir a Dios, queremos guardar su santo sábado como debe ser, queremos dejar de mentir, queremos dejar de robar, queremos dejar de hacer muchas cosas, porque sabemos que es bueno. Aquí en la mente, en el corazón, sabemos que es bueno, pero terminamos haciendo lo que detestamos. Entonces, aquí sabemos que hay cosas que son malas, no queremos hacerla, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos gana. Y le damos apertura y le damos más permiso a la naturaleza pecaminosa que al mismo Espíritu Santo. Pasan muchas ocasiones. Por eso es importante entender que para vencer el pecado necesitamos lavar nuestros pecados en la sangre de Jesús, y necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer el pecado. No hay otra forma, no hay otra manera. No la hay, no existe. ¿Mm? Y sabemos, bueno, y terminamos haciendo lo que detestamos, lo que sabemos que a Dios no le agrada, pero a la carne sí. Ahí está la dualidad del ser humano. Quiero vivir en el Espíritu, pero esta naturaleza carnal me lleva a hacer lo que no quiero, lo que detesto.
Aquí en la mente detestamos el pecado, lo detestamos. Pero Pablo se hace esta pregunta: ¿por qué no llevo a la práctica lo que quiero, sino que hago precisamente lo que detesto? ¿Mm? Josué 24:9 dice: ustedes son incapaces de servir al Señor, de servir a Jehová, de servir a Yahvé, de servir a Hashem. Y es nuestra naturaleza pecaminosa lo que hace esto. Es nuestra naturaleza pecaminosa, que heredamos desde Adán y Eva. ¿Mm? Entonces, en ese orden de ideas es donde Ezequiel 36, el profeta Ezequiel, inspirado por el Señor, inspirado por el Espíritu Santo, nos plantea la solución a todo esto. Y entre los versículos 24 al 30 aparece 8 veces la palabra yo, de manera explícita y de manera implícita, porque precisamente dice que todas estas acciones, ¿sí? Todas estas acciones que Dios hace en nuestro favor es lo que fortalece, lo que nos fortalece su relación con Él y nos da el poder para obedecer, nos da el poder para avanzar. Cuando dice, yo los sacaré, yo los limpiaré, ustedes serán mi pueblo, ¿m? Yo los limpiaré, yo los perdonaré, yo haré un pacto con ustedes, yo pondré mi espíritu, yo haré que anden en mis leyes. Fíjense que todo ello yo, porque toda la ayuda siempre debe ser externa, porque el poder para obedecer está en lo externo, está en Dios, está en un poder enteramente sobrenatural que sobrepasa mucho el nuestro y que puede vencer la naturaleza pecaminosa. No hay otro camino, no hay otra forma. ¿Mm? Comentario Bíblico Adventista nos dice lo siguiente: los israelitas no comprendían que sin la gracia y sin la renovación del corazón no podían prestar la obediencia necesaria, porque todavía seguían pensando que con sus propias fuerzas podían hacerlo. Es decir, este comentario habla de la respuesta que dan los israelitas. Sí, haremos todo lo que el Señor diga, pero lo hicieron de manera apresurada y no entendieron el poder de la gracia y la renovación del corazón, que son indispensables para poder obedecer a Dios. Todo viene de manera externa. Los profetas constantemente intentaron elevar la vida espiritual del pueblo. En el pasaje que se considera aquí, con todo fervor, Ezequiel muestra a los cautivos que la única base que puede existir para la restauración y el éxito futuro es el corazón nuevo. Y viene de Dios. Bueno, David, ¿qué hacemos entonces? Porque resulta que yo quiero consagrar mi vida a Dios, yo quiero serle fiel, yo quiero obedecer, le pido todos los días que me dé su Espíritu Santo, pero caigo y caigo y otra vez caigo y en lo mismo y en lo que le he pedido perdón a Dios 10,000, 20,000, 30,000 veces. Y si caigo de nuevo, ¿qué hago? Dos cosas. La Biblia dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. El justo cae 7 veces y 7 veces se levanta. Fíjese que no cae una octava. Por la gracia y la misericordia de Dios, esa última caída va a ser la última para ti. Porque Dios te levanta y ya no vuelves a caer. En tanto reconozcas que el poder de Él es lo que realmente te puede levantar, no tu propia fuerza. Y número dos, muy importante. Hijitos míos, esto os digo para que no pequéis, pero si pecareis, abogado tenemos en el cielo, a Jesucristo el justo. Dios conoce realmente las intenciones de nuestro corazón. Él conoce realmente quién le quiere servir de verdad y quién no. Él sabe realmente quién eh, quiere de verdad salirse de sus malos hábitos, de un pecado acariciado. Él realmente sabe quién quiere. También conoce y Jesús comprende muy bien nuestra naturaleza y nuestra debilidad. Y por eso se pone como garante. Ánimo, ánimo, que no todo está perdido. 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. No hay una octava caída. Podemos vencer el pecado en el nombre de Jesús y por el poder de su Espíritu Santo. Este mensaje es muy bueno. De hecho, esto lo coloqué para mi TikTok.
Y es un mensaje muy, muy especial para los jóvenes. Fíjense lo que nos dice Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1, página 130. Especialmente los jóvenes tropiezan con esta frase, un corazón nuevo. No saben lo que significa. Esperan que se produzca un cambio especial en sus sentimientos. Palabra clave, sentimientos. A esto llaman conversión. Miles han tropezado en este error y han perecido al no comprender la expresión, os es necesario nacer de nuevo. Satanás induce a las gentes a pensar que porque han sentido un éxtasis de los sentimientos, se han convertido. Pero no cambia su vida íntima. Sus acciones son las mismas de antes. Su vida no manifiesta buenos frutos. Oran a mentido y largo y constantemente se refieren a los sentimientos que experimentaron en tal y tal ocasión. Y vamos a hacer un paréntesis acá porque el espíritu de profecía es bastante claro al decir que uno de los principales errores es que confundamos los sentimientos con conversión. Y esto nos lleva a pensar entonces, que nos lleva a pensar o a que sintamos cosas sentimentales, valga la redundancia, y que eso lo coloquemos como un acto de conversión. Pasa mucho en los jóvenes y especialmente pasa en aquellos cultos que tienen mucha música sentimental o que son sermones muy guiados a lo sentimental o mensajes muy guiados hacia lo que hoy en día invade la iglesia, que es el humanismo. Estoy preparando un tema muy importante sobre eso, estén pendientes. Y se confunde la conversión con sentimentalismo. Sigamos leyendo. Vamos a ir allí nuevamente a nuestra presentación para seguir leyendo lo que dice la sierva del Señor. Están engañados los que experimentan un mero sentimiento superficial, edifican sobre la arena y cuando llegan los vientos adversos, su casa es arrasada. Todo cristianismo que es basado en sentimientos, la señora White lo compara con edificar su casa sobre la arena y no sobre la roca. Continúa diciendo, cuando Jesús habla del nuevo corazón, quiere decir la mente, la vida, el ser entero. Experimentar sin cambio de corazón significa quitar el afecto del mundo y fijarlo en Cristo. Experimentar un cambio de corazón significa quitar el afecto del mundo y fijarlo en Cristo. Tener un nuevo corazón es tener una mente nueva, nuevos propósitos y nuevos motivos. ¿Cuál es la señal de un nuevo corazón? Fíjense la respuesta magistral. Y esto no tiene nada que ver con sentimientos. Una vida transformada. Hay un diario y continuo morir al egoísmo y al orgullo. Y eso es lo que nos saca del mundo. Ya no somos del mundo. Y eso es lo que permite, por el poder del Espíritu Santo, a que renunciemos al yo y enfoquemos nuestra vida en aquel que solo nos puede salvar, en Cristo. Es una cita muy importante, muy, muy importante. Nos lleva a la penúltima parte de la lección, en medio de su pueblo. Éxodo 25, versículo 8 y versículo 2. Versículo 8. Harán para mí un santuario, a fin de que habite en medio de ellos. Y este es el término clave, habitar en medio de ellos. Versículo 2. Di a los hijos de Israel que me traigan ofrendas. Vosotros las recibiréis para mí de todo aquel que las ofrezca de corazón. Ahora, ¿por qué cito primero el versículo 8 y luego el versículo 2? En el versículo 8 se nos muestra un propósito o el propósito que Dios siempre ha tenido con su pueblo y es el de vivir en medio de ellos, en medio de su pueblo, en medio de su gente, en medio de aquellos que le dicen amar, de aquellos profesos seguidores de Cristo. Siempre ha sido. Y la construcción del santuario pues requería de una serie de materiales y es cuando Dios a Moisés le dice, di a los hijos de Israel que me traigan ofrendas. Vosotros las recibiréis para mí, de todo aquel que las ofrezca de buen corazón, que la ofrezca de buena gana, que la ofrezca por amor y decir, Señor, me has dado esto, no te puedo negar nada, nada te puedo negar. Y entonces se construye el santuario con el propósito de que Dios habite en medio de ellos. Ahora, obviamente, pues se podrá decir, y de hecho la Biblia lo dice, que ningún edificio lo puede contener, ni aun las estrellas, ni el universo puede contener a Dios. Pero ¿por qué un santuario? ¿Por qué un templo?
¿Por qué una iglesia? ¿Por qué era necesario? ¿Por qué es necesario ahora? Porque pues existe el pensamiento filosófico de que no se necesita en una iglesia para poder estar con Dios. En la teoría vendría a ser verdad. Sin embargo, también tenemos que ver pues cuáles fueron esos propósitos. El comentario bíblico adventista nos dice lo siguiente: el santuario proporcionaba un centro visible para el culto de Dios verdadero y único. Constituía, por lo tanto, un baluarte contra la adoración de los numerosos dioses paganos. Aquí se encuentra la razón de por qué es necesario un templo, un edificio. ¿Mm? Porque proporciona un centro visible para el culto del único Dios verdadero. Y es un baluarte contra la adoración de numerosos dioses de los paganos. ¿Mm? Hoy en día, pues básicamente es para evitar la idolatría. Sigo leyendo. Acercaba a Dios a su pueblo y hacía que su presencia entre ellos fuese algo real. También esto constituía una protección contra la idolatría. Y aquí estamos viendo por qué la necesidad de la construcción de un santuario, de un templo, de un edificio. Es una razón muy importante y ustedes la acabamos de leer y están viendo ustedes allí en la pantalla. 1. Un centro visible de adoración a Dios. 2. Acercar a Dios a su pueblo. Y 3. Una protección contra la idolatría. Ahí está la razón por la cual debemos tener iglesias hoy en día. Es importante tener templos de adoración al Dios verdadero. Y resulta que el propósito de Dios, como lo dije anteriormente, siempre ha estado en vivir, en habitar en medio de su pueblo. Siempre lo ha querido, lo ha estado haciendo y lo seguirá estando. Por eso el santuario, por eso el tabernáculo. Y fíjense lo que dice Juan 1:14 cuando Jesús viene. Hablando de la palabra, del verbo, que es Jesús, que es Yeshua, dice: y la palabra o el verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Cristo, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? La segunda persona de la deidad, vino a tomar la forma de siervo, vino y se encarnó y vivió en medio de su pueblo, porque siempre ha sido el propósito. Apocalipsis 21:3, fíjense, hermoso versículo, hablando de Dios, dice: y oí una gran voz que procedía del trono, la cual decía: aquí está la morada de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo con ellos estará. Gloria a su nombre. Siempre ha sido el propósito de Dios vivir en medio de su pueblo. La Nueva Jerusalén estará sentada en medio de su pueblo. Dios mismo estará allí en medio de su pueblo. Y para los que tal vez no han leído El conflicto de los siglos, que se los recomiendo, dice precisamente que este planeta será la capital del universo, porque Dios mismo pondrá su morada aquí. Sí, donde hubo pecadores, donde el mal se desarrolló hasta su extremo, sí, porque Dios es bueno, porque Dios es bueno. Y eso nos lleva a la última parte de la lección. Lleno del Espíritu Santo. Dice Éxodo 31, versículo 3. Lo he llenado del Espíritu de Dios, de habilidad, de pericia y de experiencia en toda suerte de trabajos. Y aquí está hablando precisamente de aquella persona y aquellos que ayudaron a forjar, a construir todos los muebles del santuario. Lleno del Espíritu Santo. Y fíjense algo muy importante, y es lo que nos dice el comentario bíblico adventista, que es lo siguiente. El Espíritu Santo le impartiría a Bezaleel ciencia, es decir, información fidedigna, inteligencia, o sea, sentido común para aplicar los conocimientos, y sabiduría, o sea, el discernimiento, buen juicio y discreción. Además, recibiría destreza adicional en todo arte, lo que incluía tanto pericia como don artístico en su calidad de artífice principal. ¿Por qué Dios le concedió esto? Había un propósito para construir su santuario. Había un propósito para construir los muebles. Dios le había dado precisamente la visión del modelo a Moisés. Moisés simplemente lo trasladó a Bezaleel y todos los que ayudaron a construir, pero el Espíritu Santo fue quien les dio precisamente todo conocimiento, pericia, inteligencia, sabiduría, ¿sí?
y la destreza sobre todo arte para que pudieran realizar todos los objetos del santuario. Ellos no vieron el modelo, pero el Espíritu Santo los guió para saber cómo hacerlo. ¿Mm? Sigue diciendo, no solo tendría el don de crear diseños, sino también la habilidad de llevar esos diseños a su realización. Si bien Moisés había recibido instrucciones específicas en cuanto a la construcción del santuario y de sus enseres, no se había dicho nada acerca de muchos detalles, tales como la forma de los querubines, los diseños del tejido y del bordado de los diversos materiales textiles, las formas de los vasos, los capiteles, de las columnas o de la fuente. Mucho iba a depender de la iniciativa, la inventiva y el gusto y la artesanía de aquellos que estuviesen al frente de la obra. Tremendo. Es el Espíritu Santo quien da los dones y dice cómo hacer las cosas. Nos da la pericia precisamente para todo eso. Entonces, para terminar, antes de avanzar en este punto, tenemos que cerrar esta parte, y es que hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Para la obra que Dios necesita que se haga, ¿sí?, el Espíritu Santo debe llenar los corazones de aquellos obreros. Es quien da las ideas para que las acciones para ir a hacer esa obra misionera se realicen. Claro, obviamente, también hablamos de las construcciones de las iglesias, reforzar. Hay personas que son muy hábiles en construcción, en arreglos locativos, pero todos los dones los da el Espíritu Santo, todos, a fin de que el objetivo se cumpla. Lo mismo pasa con la obra misionera. La obra misionera no parte de la idea de hombres, parte del Espíritu Santo. Hay personas que son expertas en armar planes, que son expertas en hacer una planificación juiciosa. Toda la obra misionera debe ser muy bien planificada, con un objetivo claro, con acciones concretas que lleven a cumplir ese objetivo. Pero toda esa ciencia, toda esa sabiduría proviene del Espíritu Santo. Asimismo, los obreros. Hay personas que les queda mucho más fácil hablar en público, hay otros que les queda más fácil tal vez servir sin tener que hablar, ¿sí? Sus acciones hablan más, pero todos los dones los da el Espíritu Santo. Y todo eso lo da para el cumplimiento de la misión. Ahora sí vamos. Siguiente parte de esta última parte de la lección, precisamente nos muestra algo importante, y es que en primera instancia habla de la construcción del santuario y de sus muebles, que es una obra santa, es una obra que requería dedicación, requería consagración y disciplina. Y entonces viene Éxodo 31 a hablar del sábado. Y dirán ustedes, pero ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Éxodo 31:17 dice: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Pero ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Miren, si el Espíritu Santo da los dones para poder hacer la obra del Señor, ese mismo Espíritu es quien nos santifica y nos recuerda algo muy importante, y es acerca del sábado. En principio, debo decirles que al estudiar esta parte de la lección no encontraba una correlación, no la encontraba. Pedí al Señor sabiduría: Señor, guíame a través de los testimonios, guíame a través de un estudio más profundo, cómo relacionar lo uno con lo otro. Y Dios mismo da la respuesta. Éxodo 31:18 dice lo siguiente: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces, 3 puntos importantes. Dios da la sabiduría a las personas para hacer su obra. Luego les recuerda la importancia del día de reposo. Y por último, les entrega la ley escrita con su propio dedo, por ambos lados de las piedras. ¿Pero qué tiene que ver todo esto? Es muy sencillo. Fíjense, Patriarcas y Profetas, página 286, y Dios mismo dio la respuesta con respecto a esto. Dice: acababan de darse las instrucciones para la inmediata construcción del tabernáculo para el servicio de Dios, una obra para Dios. Y era posible que el pueblo creyese, y pongámosle mucha atención, pongámosle el bombillo rojo, subráyenlo, hermanos, tómenle pantallazo, pero subráyenlo, y esto es importante que se diga en las iglesias este sábado.
Acababan de darse instrucciones para la inmediata construcción del tabernáculo para el servicio de Dios, y era posible que el pueblo creyese que debido a que el objeto perseguido era la gloria de Dios y debido a la gran necesidad que tenían de un lugar para rendir culto a Dios, era justificable que trabajaran en esa construcción durante el sábado. Subráyenlo, subráyenlo, porque aquí es donde se entrelaza. Sí, yo les ordené construir el santuario, ya les di los dones, les dije cómo hacerlo, absolutamente todo, pero eso no implica que no vayan a reposar el Shabbat. ¿Es una obra para mí? Sí. ¿Es importante entonces la construcción del templo? Sí. ¿Que es necesario que se termine pronto? Por supuesto, pero eso no quiere decir que por la santidad de esta obra, por la dedicación, era justificable que se trabajara en esa construcción en día sábado. Aún en su propio templo, en la construcción de su propio templo, Dios dice, no, ustedes en sábado descansan. Es importante, subrayenlo porque el principio es muy importante. Aquí viene lo entrelazado. Para evitarles este error se les dio la amonestación. Ni aún la santidad y urgencia de aquella obra dedicada a Dios debía llevarlos a infringir su santo día de reposo. Ahí está el enlace. ¿Por qué empieza hablando de la construcción? Luego habla del sábado y luego entrega su ley. Precisamente como una amonestación de que a pesar de que esa obra era muy importante, no podían infringir el sábado, el mandamiento del sábado. Y había que recordárselos y había que amonestarlos. ¿Y por qué? Porque es que nuestro corazón es terco. Nuestro corazón es muy terco. Tremendo. Para terminar, vamos a mirar entonces 5 formas en que el Espíritu Santo trabaja en las personas. Número 1, llena la vida de los creyentes. 2, santifica la vida de los creyentes. 3, consagra el sacerdocio y los ministerios para la obra de Dios. 4, el Espíritu estuvo envuelto en la creación del santuario. Y por último, el Espíritu reparte los dones como Él desea y a quien desea. Realmente esta lección nos ha traído muchas enseñanzas en esta semana y debemos rogar a Dios para que nos ayude, sobre todo para que nos dé su Espíritu Santo, que podamos cumplir esa obra, pero sobre todo que podamos cumplir sus mandamientos y más aún, que nos dé la fuerza y nos dé precisamente el discernimiento para poder cumplir su pacto. Hemos hecho un pacto con Dios y en Cristo somos su pueblo. Pero para ello, para continuar, para permanecer, hemos de implorar la presencia del Espíritu Santo. Los invito para que tengamos una palabra de oración para terminar, no sin antes recordarles que por favor me sigan en mis redes sociales como David Gordo Adventista, David Adventista en YouTube y también en TikTok. Oremos. Te damos gracias, buen Dios, por esta bella lección. Sin duda alguna, imploramos que tu Santo Espíritu nos llene siempre, sobre todo para que nos ayude a cumplir el pacto, pero también para cumplir tus mandamientos. Gracias por los dones que nos has dado para el servicio de la iglesia, para el servicio tuyo, para cumplir la misión. Suplicamos que nos ayudes a seguir adelante. No quites de nosotros tu Santo Espíritu y renueva nuestro corazón. Si hemos caído, perdónanos en Cristo, pero también en Cristo te suplicamos que nos des la ayuda para levantarnos una vez más, pero que esta sea la última y no volvamos a pecar. Pero para eso necesitamos de tu ayuda. No hay poder en nosotros para hacerlo. Gracias por escucharnos. Bendice a cada persona que ve este video en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Un feliz resto de semana para todos. Nos vemos la próxima semana. Y si no, pues nos vemos en mi red social de TikTok, donde estamos subiendo cortos muy importantes. Dios los bendiga. Nos vemos en el próximo repaso de la lección.